sobre eso. La importancia del miembro de la iglesia. ¿Sabe, hermano mío? Cada uno de ustedes es importante. No está porque sí, ni sobra en la iglesia. Cada uno de ustedes es importante. Y una de las cosas que en el retiro ahora en Arica yo pude entender también y aprender en base a la palabra del Señor. Llegó mucho a mi vida este mensaje, en parte, ¿cierto? Obviamente ha sido más estudiado y modificado. Pero sí lo que me enseñó, me quedó claro era el título de esa enseñanza. La importancia del miembro de la iglesia. Somos importantes, hermanos míos. El Señor nos entregó la responsabilidad de ejercer la disciplina correctamente, ¿cierto? Era una de las preguntas. Tenemos la responsabilidad de ejercer correctamente la disciplina, mostrando amor, ¿cierto? Buscando el arrepentimiento, que mi hermano se pueda restaurar, para así tener vidas y una iglesia santa para la gloria del Señor. El no hacer esto, hermano mío, el no guiarse en base a estos principios, es aplicar una mala disciplina a mi vida y en la iglesia. Si yo no practico todo esto que hemos visto, ¿cierto? El amor, la mansedumbre, el ir a mi hermano en busca, en su ayuda, todas esas cosas que hemos visto, en la consolación, ¿cierto? También, en la exhortación. Si no la aplicamos bien, estamos aplicando una mala disciplina, estamos siendo irresponsables con el encargo que el Señor nos dejó. Debemos, para poder aplicar bien la enseñanza del Señor, debemos conocer los principios, y es lo que estudiamos, principios de cómo aplicar bien. Porque si no conocemos los principios, ¿qué vamos a hacer? No vamos a saber aplicar lo que Dios quiere que hagamos. No vamos a saber lo que Dios dice si no conocemos la palabra del Señor. Si no conocemos los principios del Señor, ¿sabe cómo vamos a actuar? Conforme a mi propio carácter, conforme a mi propio criterio. Y algunos tienen carácter fuerte, ¿cierto? O tenemos carácter fuerte. ¿Y cómo vamos a aplicar el juicio? Sin misericordia. Y algunos tienen carácter demasiado blando. ¿Y cómo van a aplicar un juicio o la disciplina? Casi siendo condescendientes con el pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da el equilibrio? Dios y su palabra nos muestran el equilibrio de cómo aplicar correctamente todo lo que hemos visto en la disciplina bíblica. Él nos da el equilibrio para que mi carácter, ¿cierto? Si es demasiado fuerte mi temperamento, mengüe y sea una persona mansa. Y si es demasiado blanda, adquiera convicciones y no sea condescendiente con el pecado. El Señor nos entrega, ¿cierto? El equilibrio indicado para poder demostrar a mis hermanos que realmente me importan. ¿Sabe? Cuando hemos sido disciplinados por la iglesia, tal vez a algunos se les ha pasado la mano. ¿Y qué piensa el otro? Nadie me quiere, ¿cierto? Me tratan mal, me juzgaron mal, no me escucharon. Eso pasa cuando la iglesia y el miembro aplica mal la disciplina. Queda ese resentimiento. Pero si mi hermano ve que yo me guío bajo los principios bíblicos, bajo la palabra del Señor, ¿qué va a ver él? Que realmente me importa. Que realmente hay amor por mi hermano. Que los amo y por el amor que les tengo cuido espiritualmente de ellos para que se vuelvan de su mal camino, como dice la palabra. Cada miembro es importante dentro de la iglesia. ¿Y sabe lo que quiero que veamos hoy? Es que no debemos menospreciar a ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Y sabe, hermano mío, a veces nos menospreciamos. A veces nos desechamos. A veces nos miramos en menos. A veces, como aprendimos también hace un tiempo, los aislamos. El aislamiento dentro de la iglesia. Y eso es un terrible error. Y un gran mal, ¿cierto?, para su vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Ayúdenme en la lectura, ustedes saben que estoy bien enfermo. ¿Quién me puede ayudar? Leer del 12 al 17. Hermano Daniel. 12 al 17. La iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Sí. ¿Me tomé una? Antes, me van a dejar más volado. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, hermano. Podemos destacar muchas cosas en estos versículos, pero principalmente nos vamos a enfocar en los nicolaitas. No vamos a estudiar lo de la iglesia porque ya la repasamos dentro del curso de la disciplina, pero en sí vamos a rescatar los nicolaitas, este grupo de personas. Lo importante que dice ahí, destacable, es que dice que eran aborrecidos por Dios. Y sabe, en unos versículos anteriores, en el verso 6, por la iglesia de Éfeso también eran aborrecidos. Pero en la iglesia de Pérgamo no estaban siendo aborrecidos. Estaban, ¿cierto?, abrigándolos, recibiéndolos en parte algunos. No estaban luchando contra ellos. Estaban siendo condescendientes contra ese grupo de personas. Su doctrina, se cree, era similar a la doctrina de Balaam. Hay varias, hay dos definiciones de los nicolaitas. Y no hay algo específico. Pero se cree que era parecida a la doctrina de Balaam, ¿cierto?, a través de cuya influencia, ¿cierto?, influenciaron a los israelitas a actos sacrificiales, ¿cierto?, a fornicación y cosas paganas, ¿cierto? Pero lo que sí podemos rescatar y podemos entender es al examinar su nombre. Nicolaitas. Lo que quiere decir nicolaitas es conquistadores del pueblo, vencedores del pueblo o sobre el pueblo. Se creen que también nacieron con un anciano de la iglesia que era Nicolás, pero eso no está claro. Hay teorías nomás solamente. No está claro en uno de los 7 diáconos de Hechos. Pero lo que sí está claro es su nombre. Conquistadores del pueblo. Era un grupo hereje o sectario que imponía sobre otras sus prácticas inmorales. Se consideraban mejores, degradando, ¿cierto?, menospreciando a los que no les seguían. ¿Por qué tomamos hoy su ejemplo? Aparece un poco fuerte incluso, porque acá nadie practica esas cosas, ¿cierto?, de inmoralidades. Pero tomamos su ejemplo, bien como dije delante, tomando el nombre de ellos. Conquistadores del pueblo, sobre el pueblo. Gente que oprime a otros hermanos, porque no piensan como uno, porque no actúan como uno, porque no tienen la misma idea que tengo yo, el mismo pensamiento que tengo yo. Por eso menospreciamos y oprimimos a los demás. Por eso despreciamos a los hermanos. Por eso aplicamos falsos principios en las iglesias, porque nos creemos mejores que otros, sobre otros. Estos hombres menospreciaban a aquellos que no seguían sus prácticas, siendo que ellos debían ser los menospreciados, no los hermanos que querían mantener la sana doctrina. A veces este sentir, hermanos, está en nosotros y debemos tener cuidado de salirnos de la correcta enseñanza de Dios, menospreciando a otros que no quieren hacer lo que yo hago, que no quieren seguir mis pensamientos, que no entran en mi círculo cercano o de confianza. Menospreciamos a hermanos y aún peor, menospreciamos a la iglesia donde Dios le ha puesto. Eso sí que es más grave aún. Si ya es grave que menosprecie a su hermano, más grave es que menosprecie la iglesia donde Dios le colocó, porque es la iglesia de Dios. No la iglesia del pastor, no la iglesia del hermano tanto, es la iglesia de Dios. Y a él está menospreciando. ¿Estamos realmente llevando una vida espiritual? ¿Una vida bíblica? Tan elevada, tan buena que realmente me pueda sentir mejor que el otro. ¿Está llevando así su vida? ¿Que puede mirar por debajo del hombro a los demás? Si estuviera bien,
no miraría por debajo. Y vamos a aprender por qué. Sin duda la disciplina bíblica que hemos estudiado, ¿cierto?, nos ha enseñado a cómo tratar a mis hermanos, cómo conducirme en la iglesia y no dejarme llevar por mis pensamientos o ideas o mis deseos. Pero nos ha enseñado principios. Por eso yo coloqué la pregunta número 22 en la prueba, ¿cierto? ¿Qué aprendió? Porque le he enseñado principios. Ahora, ¿los está viviendo esos principios? Porque una cosa es llenarse la cabeza de información y saber quién era este rey, quién era este otro rey, quién era acá y acá y acá, de qué color era el muro de no sé qué. Pero ¿estamos viviendo la palabra del Señor en nuestra vida? Porque el conocimiento, dice bien la palabra, envanece. Envanece. Pero cuando hay amor, la vida, ¿cierto?, de ese cristiano es enaltecida por el Señor. ¿Estamos viviendo, practicando lo que hemos aprendido en estos 5 o 6 meses? ¿Cómo se conduce con su prójimo, con su hermano? Sinceramente hoy no busco criticar a nadie. Más bien, como les dije, Dios habló a mi vida cuando estuve con los pastores. Habló a mi vida y quiero traerles esta palabra a ustedes para ver si Dios también puede hablar a usted. Si en algo puede servir esa palabra que llegó a mi vida. Hay cosas que hemos expresado muchas veces y no las hemos meditado. Y hemos dañado y ofendido a personas. Hay cosas que pensamos en desmedro de otros. Y las pensamos carnalmente. Y estamos menospreciando a la iglesia. Estamos menospreciando a los hermanos. Y debemos tener cuidado, hermano mío. Porque no, como le dije, le digo nuevamente, no le sirve de nada que se sepan los 4 pasos de Mateo 18. Si no está bien espiritualmente y con el carácter del Señor. No le sirve de nada, hermano mío, si hay altivez en su vida. Si hoy usted escucha la palabra del Señor y es sensible a sus consejos, espero que pueda reconocer que en su vida ha faltado en diversas circunstancias compasión, misericordia para juzgar ciertas situaciones. Y espero que al reconocerlo pueda tener la suficiente humildad de levantarse y pedir perdón a aquel que ha ofendido, a aquel que me ha menospreciado. Y aún el que vengan a pedirle perdón tenga la humildad también de perdonar y reconciliarse con su hermano. Ese es el fin de este mensaje hoy en día, hermano mío. La verdad es que mi misión como pastor, ¿cierto?, de la iglesia es cuidar del rebaño, ¿cierto? Como bien decía la hermana Cecilia, lo que más aprendió eso. Es cuidar del rebaño. Es cuidar de ustedes. No porque yo sea su Señor, sino porque el Señor nos encarga a cuidarnos mutuamente. Y aún más el pastor debe cuidar del rebaño del Señor. Esa es la misión que tengo. Debemos limpiar nuestra iglesia para que podamos crecer y trabajar como un solo cuerpo. Porque hay un cuerpo. No hay varios cuerpos. Un cuerpo debe ser el que trabaje aquí. Pero ese cuerpo debe estar unido. No dividido. Unido. En un mismo sentir. Y si se ha sentido ajeno a ese cuerpo en algunos momentos, debe entender hoy el mensaje de Dios como una nueva oportunidad de volver a sentirse parte de ese cuerpo y a poder trabajar con la iglesia. Porque son engaños de Satanás, que le quieren sentirse aislado, que nadie la quiere, que nadie la toma en cuenta, que todos la menosprecian. Son engaños de Satanás y a veces cedemos a esos engaños, porque cada miembro es importante. Tenemos una campaña, hermanos, a días. Vamos a tener una campaña. ¿Y cómo está nuestra vida para empezar esa campaña? Siempre, muchas veces cometíamos el error de esperar la campaña y ver los resultados y examinarnos. Y ahí salía uno, yo pido perdón porque yo fallé, yo pido perdón porque yo fallé. Pero ¿por qué hacerlo después de la campaña? ¿Por qué no tener la suficiente humildad para pedir perdón si ha fallado hoy? Y no estropear algo que el Señor quiere hacer prosperar, quiere hacer que florezca. ¿Por qué esperar a ver los resultados? ¿Por qué esperar a que si se levanta este me levanto yo? ¿Por qué esperar? Si yo he pecado, yo debo arrepentirme. Es su comunión con el Señor individual.
Es importante que limpiemos nuestras vidas y soluciones lo que has dañado. Santiago capítulo 1, verso 26. Mano Cristian, por favor. Uno 26. Si alguno se cree espiritual, hermano mío, y no vive como tal, su vida es vana, está mintiéndose. Es algo sin sentido, fútil, superficial. Esta vida se genera porque tengo puesta la mirada en las cosas de la tierra y no en el Señor. Mi mirada está enfocada en lo que otros hacen y no en lo que yo hago. O en cómo está mi relación con Dios. Por lo mismo usted no crece, por lo mismo usted no madura, porque está pendiente de los demás y no de su relación. ¿Qué es lo que nos dijo Pablo? ¿Con quién debíamos compararnos? ¿Examinarnos? Con nosotros mismos, ¿cierto? No con mi hermano o mi hermana. Examinarme conmigo mismo. Por eso no crecemos, porque nos comparamos con el prójimo. Por eso lo menospreciamos. Pero en su vida usted debe compararse consigo mismo y la palabra del Señor. Se preocupa de juzgar a los demás, de criticarlos, aún de criticar a su iglesia, como si existiese una iglesia perfecta. ¿Existe la iglesia perfecta? Pero nos preocupamos de buscarla, de estigmatizar a un edificio. Y sabes, yo he estado en estos retiros con más de 20 pastores, como 30 pastores. Y todos tienen los mismos problemas. Todos tienen problemas. No está la iglesia perfecta. Gracias. No está la iglesia perfecta, hermano mío. Si quieres crecer y que el reino de Dios crezca, debes poner la mirada en Dios y compararte con Él y nadie más. Que seas tú el examinado y no tú el examinador. ¿Sabes? Un comentario más ameno. Pastor Manuel encontró la iglesia perfecta. Él nos dijo, ¿sabes? ¿Lo escuchó este hermano? Porque se ríe, pensé que lo conocía. Ya sabe que voy a nombrar, ya me conoce. ¿Sabe cuál es la iglesia perfecta para que la busque? No. La iglesia que tiene la doctrina de los bautistas, la predicación del espíritu de los pentecostales, el evangelismo de los testigos de Jehová y la plata de los mormones. Esa iglesia tiene que buscar, hermano mío, si quiere algo perfecto. Ahora, si quiere algo imperfecto, quédese en la iglesia de Dios, que está lleno de pecadores arrepentidos. A veces buscamos ideales. El cielo, sí, hermano, en el cielo va a estar lo ideal. Ahí va a estar lo perfecto. Pero aquí, mientras estemos acá nosotros, no va a ser perfecto. ¿Que debemos trabajar? Sí, debemos trabajar en mejorar muchas cosas. Muchas cosas. El creyente tiende a justificar sus pecados, sus falencias, en las falencias de otros, para así tratar de calmar su conciencia. Lo que provoca un efecto totalmente contrario, porque su testimonio decae. Piensa que nadie lo ve, pero es visible. Se nota, se percibe, se huele. No debo ver a mi hermano o a la iglesia como algo inferior. ¿Sabe cómo debo verla? Debo amarla como Cristo amó a la iglesia. Simplemente, hermano, yo debo amarte. Es como cuando dice el mundo, a las mujeres hay que quererlas simplemente. No hay que entenderlas. En la iglesia es lo mismo. Es la esposa del Señor. Hay que amarla. No hay que entender por qué mi hermano es así o asá. Hay que corregir, sí, el pecado. Pero está compuesta por diversas personas. Y hay que amarnos. Hay que amarnos. Este asunto del menosprecio que me lleva, ¿cierto?, a aplicar mal la disciplina, porque de eso estamos hablando, es el resumen, una exhortación de esto, que me lleva, ¿cierto?, a aplicar mal la disciplina o también la palabra de Dios, tiene que ver con el hecho de que yo me creo algo que no soy.
Tal vez no he creado ninguna herejía como los nicolaitas. No he llegado a ese punto. Pero sí me creo con el derecho de juzgar, de menospreciar, de no amar como Dios me enseña. Me creo con derechos que no tengo. Porque la Biblia claramente habla sobre estos temas. Incluso en Lucas 18, verso 9, ¿qué dice? Dice, la parábola dice a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Cierto? En la parábola del fariseo y el publicano. Cristo escribió una parábola sobre esto. A algunos que se creían justos y menospreciaban a otros. Lo más triste es ver que hermanos se creen justos, se creen santos, se creen buenos. Oh, qué triste es ver eso. Están tan ensoberbecidos que no tienen otro concepto de sí mismos. No escuchan ningún consejo porque creen que su vida es irreprensible, que su testimonio y su reputación son bien vistos por todos. Están tan cegados por su soberbia, por su orgullo. Es una pena, hermano mío, que lleves tu vida de esa forma, porque Dios no va a poder obrar en ti. El Espíritu Santo no va a poder obrar en ti de esa forma, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia en una vida. No puede obrar de la forma más correcta. Así era la gente de la cual Cristo se refería en ese texto. Te hago una pregunta, hermano mío. ¿Cómo te miras hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Sabes lo importante, hermano, a contestar hoy? Es cómo me ve Dios. Eso sí que te debe dar temor. No cómo te sientes. No debe ser tu preocupación. Cómo te ve Dios. Y ahí sí que vas a tener temor de seguir su palabra. Mateo 18, verso 1 al 5. Hermano Jorge, por favor. Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta ahí era, ¿cuál? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Los discípulos buscaban un reconocimiento por parte de Cristo. Pero Cristo, sabiamente, ¿qué hace? Les pone un niño en medio, ¿cierto? Para que vean su ejemplo y lo imiten. No pone a Pedro, no puso a Juan, no puso a Jacobo. Puso a un niño en medio de ellos para que lo observasen e imitaran su ejemplo. ¿Qué buscas para ti, hermano mío? Para tu beneficio en menosprecio de otros. ¿Por qué buscamos ser reconocidos? ¿Por qué buscamos que se nos observe, que se nos mire? ¿Por qué buscamos destacar? Somos un cuerpo. Y la iglesia no es mejor que el hermano más débil o nuevo que la compone. Ese es el nivel de la iglesia. ¿Por qué buscamos sobresalir en medio de otros? En menosprecio de los demás. Somos un cuerpo y no puedes despreciar tu cuerpo. Somos un cuerpo y no puedes desmembrar tu cuerpo. No puedes. Si no, no va a funcionar bien tu cuerpo. Esto es igual que en la familia. Si llegaran nuestros hijos, ¿cierto? Y nos dijeran: papá, ¿a quién prefieres más? ¿Acaso usted le diría, contestaría esa pregunta? ¿Ah? Diría: no, a ti te prefiero. No, ¿cierto? Los papás que queremos amar bien, no haríamos eso. Es una pregunta incómoda. ¿Sabe cómo yo la solucioné? Fácil. Le dije: a Santiago, tú eres mi preferido. A Cristóbal, tú eres mi favorito. Y a Marco eres mi predilecto.
¿Y el que viene? Vamos a tener que buscar los sinónimos cuando venga otro. Fácil, ellos no entienden la diferencia. Los dejo contentos. Pero en serio, ¿responderíamos eligiendo a uno por sobre el otro? No, ¿cierto? Si amamos bien a nuestros hijos, no haríamos esa locura. Porque dañaríamos a los otros. ¿O acaso se va a sentir mejor su hijo si le dice, no, llamo más a este? No, ¿cierto? Cuando crecemos siempre está el amargado. Yo era el amargado. Y decía mi mamá, tú que eres mal, Daniel. Siempre le criticaba lo mismo. Hasta como los 13, 14 años que me desamargué. ¿Cierto, mamá? Siempre la pelea por lo mismo porque ella le demostraba más amor al Daniel. No. Uno piensa eso. Uno piensa eso. Pero no es que ame más a uno o menos a otro. Sino que las actitudes tienen sus consecuencias diferentes. Yo era más explosivo, entonces me llegaba más. El Daniel era más calladito. Pero no es que uno ame más a otro, ¿cierto? Nuestro Señor es sabio y nos dice que debemos ser como niños para ser el mayor en los cielos. Aquel que se enaltece será humillado. Y por el contrario, el que se humille será enaltecido. Un tema de por qué menospreciamos a los demás y aplicamos en este caso mal la disciplina bíblica es porque nos creemos superiores a otros. Tenemos un alto concepto de uno mismo. Y creemos que podemos imponernos sobre ellos. Que podemos ser conquistadores del pueblo. Y no es así. Qué triste es que algunos menosprecien a sus hermanos. Qué lamentable es eso. Qué triste es que llegues a menospreciar la iglesia de Dios en la cual Él te colocó. Eso es triste. El versículo 4 de Mateo 18 dice así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cristo tomó a un niño para ayudar a sus egocéntricos discípulos que querían destacar. Venían por el camino discutiendo entre ellos. Yo soy el mayor, yo soy mayor porque yo soy más antiguo, tal vez decían. No, porque yo sé más. Juan dijo, no, que yo soy el discípulo amado. ¿No? ¿Qué sabía él que era? Un Pedro dijo, no, porque a mí se me va a encargar todo. ¿Qué sabía él? Pero el Señor tomó un niño para que ellos vieran que eran egocéntricos y captaran la idea. No es que necesitamos ser infantiles, aunque la discusión de los discípulos lo era. Y muchas cosas de lo que nosotros deseamos o pensamos lo son. Son infantiles. Lo que necesitamos es ser como niños, humildes y sinceros como ellos. Hermano mío, ¿es usted infantil o como niño? Los discípulos estaban tan pendientes de algo futuro que olvidaban su trabajo presente, que era servir. Estaban preocupados de algo que iban a vivir en un tiempo más y estaban olvidando hacer lo presente, lo correcto, que era servir al Señor. Buscar servir aquí en la tierra era lo principal para ellos. Discutían en cuanto a puestos e importancias. Cuán difícil es perder, y es que usted pierde, hermano, la perspectiva de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque desvía su mirada del cielo y la pone en la tierra. Y ahí pierde toda perspectiva de lo que Dios le agrada, de lo que es bíblico, de lo que es espiritual, porque desvío la mirada. ¿Y qué aprendimos en la lección? Que esa mirada tiene que estar puesta permanentemente, no temporalmente, permanentemente. Pero la desviamos, miramos arriba, miramos abajo, nos arrepentimos, miramos arriba, nos creemos bien, miramos abajo, nos sentimos bien, volvemos abajo. Y así estamos inconstantes en nuestros caminos. Empezamos a competir por puestos en la iglesia, empezamos a competir por cosas que tiene el otro. Empezamos a codiciar y a envidiar lo que este y el otro han hecho con sus vidas. Y empezamos a menospreciarlos, a despreciarlos, a aislarlos, como también aprendimos. Mejor sería compararnos con los niños, que son débiles y dependientes,
sin posición social ni influencia. Pero nos creemos adultos con derechos y exigimos, pasando a llevar a otros esos derechos, pasando por encima de otros. Exigimos, ofendiendo a otros nuestros derechos, nuestros deseos egoístas. La Biblia claramente dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Mateo también dice acá que el que se humilla estará cerca del reino de los cielos y será mayor. No voy a ser mayor yo porque simplemente seré el pastor. Porque si hay soberbia a mí, voy a ser el menos que todos. El que se humilla, hermano mío, será el mayor. El verso 6 de Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Nos muestra otra cualidad que deberíamos tener si fuésemos como niños. Ya vimos que seamos humildes, ¿cierto? Ahora otra cualidad de si fuésemos como niños, y así no despreciaríamos o menospreciaríamos a otros, es la confianza en Dios que tienen los niños. ¿Qué dice ahí el verso 6? A algunos de estos pequeños que creen en mí, que le siguen fielmente. ¿Sabe? Los niños son más creyentes que nadie. Los niños son más creyentes que nadie. Prométale algo loco a su hijo. Dígale que va a ser una locura para él. ¿No le va a creer acaso su hijo? Obviamente estamos hablando de un pequeño. Si tiene 20 años y le cree el pailón, ya no sé. Tiene algo mal. Pero pequeñito, ¿cierto? Y van a venir los familiares y no, tu papá está bromeando, no le creáis. ¿Qué va a decir el niño? No, mi papá me dijo eso. Mi papá me lo prometió. ¿Es cierto, papá, que tú me lo prometiste? Y va a pasar la semana, después pasen a sentarse. Va a pasar la semana y va a decir, usted me lo prometió, usted me lo prometió. No se van a olvidar, porque ellos son crédulos. Concéntrese. Esto mismo es lo que nos pide el Señor, que seamos como niños, que creamos en Él, para que no caigamos en niñerías que nos dividan. Nos pide que seamos y que cuidemos de otros que están comenzando en sus caminos también. Pero cuando crecemos, uno dice, es cierto, a esos miembros que son pequeños en los caminos del Señor, qué inocentes son, ¿cierto? ¿Ah? Qué inocentes son, no saben lo que les va a venir. Cuando llega alguien nuevo y es un niño en Cristo, lo opacamos. Por el simple hecho de que tiene más fe que yo. Porque el simple hecho de que él sí cree que el monte se va a mover. Yo digo, no, si eso fue una exageración nomás del Señor. Y lo opacamos, lo desanimamos, lo desalentamos. ¿Y la Biblia dice eso? ¿Que debemos hacer eso? ¿O dice que debemos alentarnos unos a otros? Por el simple hecho de que él tiene más fe que yo. Y le decimos, ya te quiero ver cuando esto te pase. Yo también era así. Cuando pierdas tu primer amor, ¿cierto, hermano Felipe? ¿Ah? Cuando pierdas tu primer amor, ya te quiero ver si realmente la vas a seguir con esa fidelidad y esa fe al Señor. Lo opacamos. Qué necios somos, ¿cierto? El desanimar a otros, el menospreciarles. El otro día yo estaba animando a un hermano nuevo y le decía, hermano, qué rico verte. Ven más al Señor, ven más a los cultos. El Señor el Satanás quiere ganar la batalla contigo, quiere que tú te pierdas. No está contento con lo que tú hiciste ahora en tu vida, de convertirte al Señor. Lo animaba. Y él me miró y me dijo, no, pastor, no se preocupe, si mi fe es muy grande. Y yo por mi mente me pensé muchas cosas, versículos y cosas, y dije, está bien, hermano, que el Señor te bendiga, qué bueno, sigue así, sigue fiel. ¿Por qué debo desanimarlo? ¿Por qué debo hacerlo bajar? Si él cree que tiene una fe grande, bien, en su relación con el Señor. Y cada día el Señor le va a ir mostrando
conforme a la medida de su fe, cómo debe mejorar sus caminos. Pero ¿soy yo el encargado de bajarlo? ¿Soy yo el encargado de hacerlo aterrizar y decir, no, pecador, si el que cree que está firme no caiga? Es nuevo, es un pequeño en Cristo. Y los pequeños creen, como creen sus hijos en su palabra. El menosprecio de sus hermanos, de su iglesia, causa dolor, causa tropiezo, y Cristo castiga al que tal hace. ¿Qué dice Proverbios 21? Verso 3 al 4. Hermano Manuel Yankee. Proverbios 21. Y hermano Juan Painén, el capítulo 6, verso 16. 3 y 4. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento impío son pecados. El 6:16, hermano Juan. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y no salimos? ¿Sí? Los ojos altivos, me faltó la parte A. Gracias, hermano. Los ojos altivos del verso 17, ¿cierto? Ahí está, hermano, ahí nomás. Quedémonos ahí nomás. Gracias. Los ojos altivos. Los ojos altivos, hermanos, son aborrecidos por Dios. Apocalipsis, ¿qué decía de los nicolaitas? Que Dios los aborrece. El Señor aborrece la superioridad que sientes en desmedro de otros. La aborrece. La odia. Es repugnante para Él. No quiere estar con alguien que actúa así. ¿Quién es superior, hermano mío? ¿Quién es superior? ¿El que sabe más? ¿El que diezma y ofrenda más que otros? ¿El de mejor clase social? ¿El que tiene estudios? ¿El más antiguo en la iglesia? ¿Quién es superior? ¿Sabe quién es superior? Aquel que se preocupa de servir al Señor y darle la gloria cada día mientras espera su venida. Ese será mayor en los cielos. Ese es superior. El que no se preocupa de niñerías. El que no se preocupa de los estados financieros, de su futuro, de esto, de aquello, dejando de servir al Señor. Al que no pone ídolos por sobre el Señor. El que no tiene otra prioridad que no sea el Señor. Ese es superior. ¿Cuánto hemos dañado a otros menospreciándonos? ¿Cuánto hemos dañado? ¿Qué dice el versículo 14 de Mateo 18? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es el plan de Dios que por mi culpa se pierda. No quiere que ninguno se pierda por mi actitud altiva. Fíjese, quedamos en el verso 14, ¿cierto? ¿Y cuál sigue después? El verso 15, los pasos, ¿cierto? ¿Por qué vimos esto entonces hoy? Hemos estudiado el contexto previo de lo que estudiamos por meses. Este es el contexto previo, hermanos míos. Luego Cristo le presenta los pasos a seguir. Pero primero, ¿qué hace? Trata con su corazón. Trata con su vida. Porque no puedes llevar ningún principio, ningún método, si Dios no está dirigiendo tu vida y tu corazón. ¿Qué le dije, hermanos, que hermano? Ahora sí podemos compartirlo, ¿cierto? ¿Qué le dije yo a usted? Decía, pastor, ayúdenme. ¿Qué le dije yo? Pesado el pastor. No se puede llevar ningún método si no hay arrepentimiento. ¿O no le dije? ¿Ha cambiado la cosa? Luego que se arrepintió, ha cambiado la vida, ¿cierto? Hay libertad para poder trabajar, hay libertad para poder servir, hay libertad para ir a un retiro y trabajar en su vida. Pero no sirve que te sepas de memoria, del versículo 15 al 18, los 4 pasos, si Dios no está obrando en ese corazón. Si hay altivez,
en tu vida, porque vas a juzgar mal. Aunque te lo sepas de memoria, vas a juzgar mal las situaciones. Vas a aplicar mal la disciplina en tu vida. Si Dios no está tratando tu corazón. Debemos aprender, como dice 1 de Juan 4, que el que no ama a su hermano no ha conocido el amor de Dios. No es posible que menosprecies a las personas porque no te agradan como piensan, cómo actúan, cómo son. Porque tienes otras expectativas para tu vida y aquí no son cumplidas según tu criterio. Le preguntaba a un pastor por cierto hermano que conocía yo y su familia cómo estaban. Y él tristemente me contaba que ya no estaban en la iglesia. Y fue triste porque este hermano salió hablando, es lo común, ¿cierto? Menospreciando la iglesia, menospreciando al pastor, ¿cierto? Siempre hay un problema que decir. Y salió hablando y se fue con su iglesia a otra iglesia. Y dije, bueno, y entonces, ¿encontró lo que buscaba en la iglesia? Por un tiempo me dijo. Lo lamentable es que ese hermano perdió su familia. Su matrimonio se disolvió. ¿Sabe a qué tal punto llegó, hermano mío? Hay infidelidades dentro del matrimonio. ¿Solo por cambiarse de iglesia? ¿Ese es el problema? No, hermano mío, no es el edificio. Es porque no haces la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando hay rebelión, la rebelión es castigada por el Señor. No es que te cambies o no te cambies. Es la rebelión que hay en tu vida a seguir la voluntad de Dios. Es triste. Una de las oraciones que yo más pido es que guarde los matrimonios que se han ido. Que los guarde realmente, que tenga misericordia. Pero no está en mis manos. Ellos ya han determinado su propio futuro. Al no hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Una vez alguien me dijo, es que yo en la iglesia no encuentro esto. Un hermano me dijo eso. Tienes toda la razón. Yo en la iglesia me he dado cuenta que no tengo hermanos espirituales. Y por eso me voy a ir de la iglesia. Al escucharte me doy cuenta que hay hermanos como tú. Y por eso me tengo que ir. No hay iglesia perfecta, como le dije al principio. Yo quiero una iglesia donde esté Dios y su palabra abriéndose en cada momento con libertad. No una iglesia que me llene de actividades. No una iglesia que me lleve de retiros, campamentos o paseos a la piscina o a paseos de ancianos. O que se llene por la música. Yo quiero una iglesia bíblica. Porque las demás cosas vienen por añadidura. Todo lo que yo deseo viene por añadidura. Una vida sin el amor correcto le llevará a actitudes como estas. Le hará actuar sin misericordia dentro de la iglesia. Debemos sacar los prejuicios de nuestra vida. No soy más de lo que Dios ve en mí. No soy más que eso. De lo que Dios ve en mí. Debemos sacar los prejuicios. Porque no soy mejor que este y aquello. Y aquel, perdón. Cristo actuó así. En Lucas 19. ¿A quién vio en Lucas 19? Vio a Zaqueo. Y de todas las personas, Zaqueo fue el más interesado en ir a ver quién estaba ahí. Ir a ver a Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Lo miró y le dijo, voy a ir a posar contigo a tu casa. El despreciado por la gente tuvo el privilegio de recibir a Cristo en su casa. Porque Cristo sacó todo argumento, todo prejuicio, perdón. Derriba prejuicios. El leproso de Marcos 1, que le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de él y le tocó y le sanó. No fue después a lavarse las manos y no actuó así. No actuó como los fariseos y no lo mandó al rito de purificación, sino que simplemente le tocó, derribando todo prejuicio. Que no era menos que otros. Era una persona humilde que pidió sanidad al Señor.
Cristo vino a buscar a los débiles, a los necios, a los menospreciados del mundo. ¿Quién soy yo para tener prejuicios sobre alguien y menospreciar a la iglesia de Dios? Mejor sería que se colgase una piedra en el cuello y que se hundiese en el fondo del mar, si causa tropiezo a alguien. Eso dice la Biblia. Pedro en Hechos 10 estaba llamando común e inmundo a lo que Dios había limpiado y había santificado, ¿cierto?, con Cornelio. La iglesia debería ser un lugar para cobijar a otros, pero presentamos la ley, presentamos las preferencias, presentamos los sentimientos y emociones, presentamos la carne antes que el amor y la gracia del Señor. Recuerdo la ilustración que mi padre siempre contaba en estos casos, la de un hombre que le decía al predicador: no, yo no voy a tu iglesia porque en tu iglesia está lleno de pecadores y mentirosos. Y el pecador le decía: siempre hay lugar para otro más. Hermano, siempre hay lugar para otro más. Esta iglesia está llena de pecadores y yo soy uno de ellos, pero que queremos crecer, madurar. Ese es mi deseo. Y siempre hay lugar para otro más. Como puedas ver a tu prójimo hoy, tu hermano o tu iglesia, no eres mejor si no actúas como el niño de Mateo 18. Primera de Corintios, vamos terminando ya. Primera de Corintios. ¿Qué le dije yo que iba a hacer acorde al tiempo, cierto? Soy un mentiroso. Primera de Corintios 12. Versículo 4 al 7. Hermano Juan Rodrigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser débiles son los más necesarios. Gracias, hermano. Hay diversidad de aptitudes en una iglesia, pero Dios es el mismo y obra en cada uno para que conformen en unidad un todo, un solo cuerpo. Así como dentro de usted tiene diferentes órganos que se unen para que su cuerpo funcione bien, ¿cierto? Si falla un órgano, su cuerpo lo resiente. Así es en la iglesia. Todo miembro es importante y necesario. Aún aquellos que no se dejan pastorear también son necesarios. ¿Qué dice el verso 18? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Cada miembro desempeña un papel vital que Dios mismo le ha asignado. Por esta razón no debemos jactarnos de lo que hacemos ni infravalorarnos. Cada uno es importante para Dios y tiene una misión en la iglesia, aquí en la tierra. ¿Quién soy yo para hacer distinciones, para menospreciar a otro o a la iglesia? En mi casa yo puedo hacer lo que quiera hasta cierto punto, invitar hasta a quien quiera. Pero esta no es mi casa, es la casa de Dios. Es la iglesia de Dios. Y aquí se hace lo que Dios dice de la forma que Él quiere. Y recibe a quien quiere. Los discípulos, hermanos, anhelaban algo en su vida, ¿cierto? Querían ser destacados. ¿Pero a qué costo? Menospreciando a otros tenía que hacerlo Cristo. Para alcanzar lo que quieres, hermano mío, debes humillarte. Humillarte. No exigirlo ni buscarlo fuera de la voluntad de Dios. El que se humilla será enaltecido. Será exaltado, engrandecido. Pero es más fácil enaltecerse que humillarse, ¿cierto? Salirse con la suya que doblar las rodillas al Señor y pedirle perdón. Es más fácil salirse con la suya e irse enojado y molesto que esperar en Dios. Y mientras espero, servir.
como lo hacía, ¿cierto?, la iglesia de Tesalónica. En esta espera del Señor, ellos servían. Dios aborrece la actitud altiva de su corazón. Y ninguna de sus palabras se llevarán en armonía en una vida así. Es importante, hermano mío, esto hoy. Si te has enemistado con alguien, si has mirado con ojos o con un corazón incorrecto, que te pongas a cuentas con Dios. Es importante que vengas hoy y te arrodilles y te humilles ante Él. Si tienes algo pendiente, no sea que estropees, ¿cierto?, la obra del Señor. Que el reino del Señor no crezca. ¿Has mirado a alguien por encima del hombro? ¿Has menospreciado algo? ¿A alguien? ¿Has menospreciado la iglesia de Dios, la cual Él te colocó? Dice acá que Él coloca como Él quiere. ¿Has menospreciado lo que Dios ha hecho en tu vida en esta iglesia? ¿Has tenido problemas con alguien que debes arreglar y estar a cuentas con el Señor y con esa persona? Ya conoces los pasos. ¿Cómo está tu corazón, hermano mío? ¿Has practicado la palabra del Señor? ¿Qué esperas? ¿Esperas que Satanás contamine más tu corazón? Dios no obrará en una vida que no demuestra el verdadero amor. Queremos, como dijimos, que en la campaña la gente conozca el amor de Dios. ¿Cierto? ¿Y usted lo está viviendo? ¿Está viviendo el amor de Dios? ¿Está bien con sus hermanos? Hermano mío, no sea orgulloso, no sea usted un objeto de tropiezo, porque la consecuencia de eso es terrible, hermano mío. Si usted hace caer a uno de los pequeños, es terrible, hermano mío. Si todo está bien, entonces en su vida Dios obrará por medio de usted. Pero si no es así, venga a humillarse. Venga a humillarse. Yo no voy a hacer más invitación que lo que se ha expuesto en esta hora. Si Dios ha hablado a su vida, venga a humillarse. Si está todo bien, quédese ahí. Siga tal cual. Pero si no, Dios ha visto su corazón, hermano mío, en este día.